¿Qué significa de verdad que una iglesia sea universal? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un argumento fascinante. La idea de que esa palabra, universal, no es solo un adjetivo más, sino que es, por así decirlo, el ADN fundamental de la fe cristiana. Vamos a ver qué nos dice el material que tenemos delante. Para empezar, y para que estemos todos en la misma página, hay que aclarar un término clave. Cuando la fuente habla de católico, ojo, no se refiere a una denominación concreta, sino a su significado original, el que viene del griego, universal. Hablamos de un concepto de totalidad, de algo que lo abarca absolutamente todo. Y todo este edificio argumental, toda la idea que vamos a explorar, se sostiene sobre un único pilar maestro, un mandato que se presenta como fundacional. Vamos a ver cuál es y por qué es tan importante. Aquí está la tesis central, en pocas palabras. La Iglesia, desde el minuto cero, no fue pensada para ser algo local, para un solo pueblo o una sola cultura. No, la idea es que fue diseñada para ser intrínsecamente global, que la universalidad, como decíamos, está en su mismísimo ADN. Vale, pero ¿de dónde sale una afirmación tan contundente? Bueno, pues la fuente no se anda con rodeos y nos lleva directamente a las Escrituras. Ahí es donde presenta su principal evidencia. Este versículo se presenta como una instrucción directa, sin ambigüedades. Y fijaos en las palabras, a todas las naciones. No dice a algunas naciones o a las que están cerca. No, todas. Es un mandato que, según esta interpretación, no admite excepciones ni geográficas ni culturales. Y la cosa no se queda ahí, se amplía todavía más, porque ya no hablamos solo de todas las naciones, sino de toda criatura. De repente la escala se dispara, se vuelve cósmica. La misión ya no abarcaría solo a la humanidad. Este pasaje es genial porque ilustra a la perfección el modelo de expansión que la fuente quiere destacar. Es como tirar una piedra a un estanque. La onda empieza en un punto, Jerusalén, y se va expandiendo en círculos concéntricos, Judea, Samaria, hasta llegar a lo último de la tierra. La imagen es potentísima. Entonces, si juntamos todas las piezas, el punto crucial que nos plantea el autor es este. Ojo, que esto no es casualidad, no son versículos sueltos puestos al azar. Lo que se argumenta es que esta repetición constante, en diferentes libros, demuestra que la universalidad es un tema central, un hilo conductor imposible de ignorar. Muy bien, ya tenemos la base bíblica. El siguiente paso en este análisis es ver cómo toda esta idea evoluciona, cómo pasa de ser un mandato en un texto a convertirse en un concepto teológico de primer orden, en toda una seña de identidad. Y aquí es donde la teología entra en escena. Pensadores como Santo Tomás de Aquino conectan los puntos. La lógica que proponen es, en el fondo, muy sencilla y potente. Si el objetivo final, la salvación, es para todos, entonces la misión para alcanzar ese objetivo también tiene que ser para todos. Es de cajón. Es muy interesante ver el recorrido histórico que traza la fuente. Nos presenta una línea de tiempo que arranca en lo que describe como un nacimiento ya católico en Pentecostés. Luego nos muestra cuándo aparece por primera vez la palabra escrita y da un salto hasta el siglo XX para enseñarnos cómo se reafirma esa misma idea. Y ahora damos un salto mortal hasta nuestros días. El análisis aplica este concepto histórico al mundo moderno y lo hace trazando una línea muy clara para diferenciarlo de otras ideologías actuales. Aquí la fuente traza una línea roja, una distinción que considera clave. Una cosa es la unidad y otra, muy diferente, la uniformidad. Según este punto de vista, la catolicidad busca la unidad, una misma fe expresada de 1000 maneras distintas, mientras que otras ideologías, como el nacionalismo o el globalismo, buscarían la uniformidad, que todo el mundo sea igual, piense igual y actúe igual. La diferencia es brutal. Y para que esta idea quede todavía más clara, se recurre a una analogía científica que es brutal. La del Big Bang. Si el universo entero surgió de un único punto y se expandió hasta llenarlo todo, la misión de la Iglesia, según esta visión, hizo algo parecido. Una explosión espiritual desde un único punto con un destino cósmico. Con todo esto sobre la mesa, la fuente lanza un dardo, una pregunta retórica que va directa al corazón del asunto y que está diseñada para desafiar. La cuestión de fondo es, si el mandato original era global y eterno, ¿cómo puede cumplirlo algo que nace con una vocación local o temporal? Y ya para ir cerrando, el texto se pone práctico. Nos ofrece lo que podríamos llamar una prueba de fuego, una especie de kit de herramientas para defender esta doctrina en el mundo real. Básicamente, lo que se propone es una estrategia de 3 pasos muy directos. Primero, el origen, preguntar quién, cuándo y dónde. Segundo, el mandato, ir directamente a la escritura. Y tercero, la historia, mirar la presencia real a lo largo del tiempo y el espacio. Esos son los 3 pilares del argumento. Al final, todo el argumento se puede resumir en estas 2 preguntas clave.
Actúan como un filtro, como la prueba del algodón para cualquier pretensión de universalidad. La longevidad y el alcance geográfico se presentan aquí como los criterios definitivos. Y como broche de oro, el texto cierra con esta declaración que lo deja todo atado y bien atado. Desde esta perspectiva, la universalidad no es una característica más, no es un simple adjetivo, es la esencia misma de la identidad de la Iglesia, es su misión, son sus herramientas y es su destino final. Ser Iglesia, concluye La Fuente, es ser universal.